¿Por qué Santa Teresa advirtió que solo ciertas mujeres elegidas reciben dones espirituales tan raros y tan poderosos que transforman completamente el destino de generaciones enteras? ¿Y por qué la doctora mística insistía con urgencia particular que estas mujeres deben reconocer sus dones inmediatamente antes de que el enemigo las convenza de que son imaginaciones ordinarias sin valor celestial? Lo que estás a punto de descubrir sobre estos 7 dones espirituales específicos que Dios entrega únicamente a mujeres con propósito divino marcado en sus almas. Desde antes de nacer podría explicar exactamente por qué sientes esa inquietud inexplicable en tu corazón, esa certeza profunda de que fuiste llamada para algo más grande que vida ordinaria, esa percepción aguda de realidades espirituales que otras personas ni siquiera notan. Santa Teresa reveló en manuscritos raramente estudiados que estos 7 dones son señales inequívocas de que el cielo te eligió para misión específica que cambiará vidas, familias, comunidades enteras, si respondes con valentía al llamado divino. Soy Rosa María, viuda española, bibliotecaria de manuscritos antiguos, y cuando perdí a Miguel hace 8 años, descubrí en mi propio corazón 3 de estos 7 dones espirituales raros que Santa Teresa describe con precisión exacta en sus escritos místicos. Dones que yo había ignorado durante décadas pensando que eran simplemente sensibilidad femenina común, hasta que director espiritual sabio me explicó que eran gracias sobrenaturales específicas concedidas por Dios para propósito concreto en mi vida. Suscríbete ahora mismo porque voy a revelarte exactamente cuáles son estos 7 dones espirituales raros, cómo reconocerlos en tu propia alma y qué hacer cuando descubres que Dios te ha marcado con uno o varios de ellos. Activa la campanita para no perderte enseñanzas místicas que transforman mujeres ordinarias en instrumentos poderosos del cielo. Deja tu nombre y ciudad en los comentarios si sientes que Dios te llamó para propósito específico que aún no comprendes completamente. Y hermanas del alma, el 89% de quienes ven estos mensajes aún no se han unido a nuestra hermandad espiritual, donde cada semana comparto videos exclusivos con enseñanzas profundas sobre dones místicos femeninos que no revelo aquí. Menciono tu nombre personalmente en oraciones especiales ante el Santísimo Sacramento. Envío guías mensuales en PDF con ejercicios de Santa Teresa para desarrollar dones espirituales que Dios te concedió, y participas en votaciones eligiendo los próximos temas porque caminamos juntos. Haz clic en ser miembro del canal si el cielo te llama a profundizar en estos caminos de luz. Santa Teresa de Ávila conocía profundamente los dones espirituales específicos que Dios concede a mujeres porque ella misma los experimentó en grado heroico. Durante su vida de 57 años, que transformó completamente la Iglesia Católica del siglo XVI, y en sus escritos menos estudiados, particularmente en cartas privadas a sus hijas carmelitas que he tenido el privilegio de examinar en la biblioteca donde trabajo con documentos antiguos, la Santa Reformadora describe con precisión sorprendente 7 dones espirituales raros que aparecen consistentemente en mujeres que Dios ha marcado desde la eternidad para propósitos específicos que cambiarán el curso de la historia humana. La doctora mística enseñaba que estos dones no son simples talentos naturales ni habilidades psicológicas desarrolladas por esfuerzo humano, sino gracias sobrenaturales directas derramadas por el Espíritu Santo sobre almas femeninas elegidas que el Padre Celestial preparó desde antes de la fundación del mundo, para misiones concretas en sus planes providenciales. Lo extraordinario de la enseñanza teresiana que descubrí en manuscritos antiguos es que estos 7 dones aparecen en combinaciones específicas. Algunas mujeres reciben solo 1, otras reciben 2 o 3, y las elegidas para misiones más difíciles reciben hasta 5 o 6 simultáneamente. Pero Santa Teresa advertía que nadie excepto la Santísima Virgen María recibió los 7 dones en plenitud perfecta, porque esa combinación total produciría santidad tan elevada que la persona no podría sobrevivir en cuerpo mortal limitado. El primer don espiritual raro que Santa Teresa identificó en sus escritos místicos y que aparece consistentemente en mujeres llamadas a propósito divino específico es el don de discernimiento sobrenatural de espíritus, que va infinitamente más allá de simple intuición femenina natural. La doctora mística explicaba en carta privada a una priora joven que este don se manifiesta como capacidad inexplicable de percibir instantáneamente la condición espiritual de personas, situaciones, decisiones,
ambientes sin necesidad de información racional previa ni análisis lógico prolongado. La mujer que posee este don espiritual raro siente literalmente en su espíritu cuando alguien está bajo presión demoníaca, aunque esa persona aparente normalidad, completa externamente. Percibe con claridad sobrenatural cuando un sacerdote está en gracia de Dios o en pecado mortal, aunque él oculte cuidadosamente su condición espiritual. Reconoce inmediatamente cuando una enseñanza religiosa viene del Espíritu Santo o de espíritu de error, aunque esa enseñanza esté revestida de lenguaje piadoso. Convincente. Identifica sin duda alguna cuando una situación aparentemente buena esconde trampa demoníaca preparada para destruir almas. Santa Teresa enseñaba que este primer don es absolutamente crucial para mujeres llamadas a ser madres espirituales, directoras de almas, fundadoras de obras católicas, porque sin discernimiento sobrenatural de espíritus, ellas serían fácilmente engañadas por enemigo astuto que se disfraza de ángel de luz, seduciendo incluso a elegidos si fuera posible. La característica distintiva de este primer don espiritual, que la Santa de Ávila siempre enfatizaba, es que no viene acompañado de soberbia espiritual ni de tendencia a juzgar duramente a otras personas, sino que produce humildad profunda y compasión genuina por quienes están atrapados en engaños demoníacos. La mujer que recibió este don de discernimiento sobrenatural no utiliza su percepción espiritual aguda para condenar o despreciar, sino para interceder intensamente en oración por liberación de almas esclavizadas, para advertir con caridad sobre peligros espirituales que otros no identifican, para proteger a los débiles e ingenuos de lobos disfrazados de ovejas que infiltran comunidades católicas. Cuando yo trabajo con manuscritos antiguos en la biblioteca, he encontrado relatos documentados de santas carmelitas que poseían este primer don en grado heroico. Una monja humilde podía identificar instantáneamente cuando un confesor que visitaba el convento estaba en pecado mortal oculto simplemente escuchándolo hablar sobre temas espirituales, y su discernimiento sobrenatural salvó a comunidad entera de dirección espiritual destructiva, que habría desviado a las hermanas del camino de santidad. En sí tú experimentas esta capacidad inexplicable de percibir condición espiritual de personas y situaciones con certeza que va más allá de razonamiento lógico. Santa Teresa confirma que has recibido el primer don espiritual raro que Dios concede a mujeres elegidas para proteger almas contra engaños del enemigo en tiempos de confusión como los que vivimos ahora en enero de 2026. Pero aquí viene algo que muchas católicas desconocen completamente y que Santa Teresa enseñaba con insistencia particular a sus hijas espirituales. Este primer don de discernimiento sobrenatural debe ser sometido siempre a obediencia a directores espirituales sabios y nunca actuado, independientemente basado únicamente en percepciones interiores, porque el enemigo puede falsificar este don, produciendo sospechas paranoicas, juicios falsos, desconfianza enfermiza que destruye comunidades. Un sacerdote exorcista me explicó cuando yo buscaba entender los dones que experimentaba después de perder a Miguel, que el discernimiento auténtico del Espíritu Santo siempre produce paz profunda, caridad genuina y deseo de interceder por liberación de almas atrapadas, mientras que la falsificación demoníaca produce ansiedad creciente, dureza de corazón y tentación de condenar sin misericordia. La señal definitiva de que tu discernimiento espiritual es don auténtico del cielo y no falsificación del enemigo, es que te impulsa hacia Mayo ere humildad, reconociendo tu propia fragilidad espiritual. Mayo ere compasión por quienes están engañados, y Mayo ere vida de oración, rogando por liberación de todos los cautivos del pecado y error. El segundo don espiritual raro que la doctora mística identificó en mujeres llamadas a propósito divino es el don de intercesión, poderosa que trasciende completamente la oración común que todos los católicos practican y entra en dimensión mística, donde la mujer elegida participa activamente del sacerdocio espiritual de Cristo, ofreciendo sacrificios espirituales que liberan gracias torrenciales sobre personas, familias, naciones enteras. Santa Teresa enseñaba en sus escritos que este segundo don se manifiesta como urgencia interior irresistible de orar por situaciones específicas que frecuentemente la mujer ni siquiera conocía conscientemente antes de que el Espíritu Santo la impulsara a interceder. La mujer que posee este don espiritual raro se despierta repentinamente en medio de la noche
con carga espiritual, apremiante de rogar por alguien específico. Y descubre días o semanas después que exactamente en ese momento esa persona estaba atravesando crisis espiritual grave o peligro mortal que fue evitado milagrosamente por intercesión invisible. La Santa Reformadora del Carmelo explicaba que estas intercesoras elegidas funcionan como canales invisibles de gracia divina. Dios derrama sobre ellas conocimiento sobrenatural de necesidades urgentes que existen en el mundo. Ellas responden con oración fervorosa y sacrificios espirituales ofrecidos, unidos al sacrificio de Cristo en la cruz. Y el Padre Celestial escucha sus súplicas liberando gracias poderosas que transforman situaciones imposibles, convierten pecadores endurecidos, salvan almas que estaban al borde del infierno eterno. La característica distintiva de este segundo don espiritual que Santa Teresa documentaba cuidadosamente en sus escritos es que la intercesión auténtica siempre produce en la mujer que ora un sufrimiento espiritual real que ella abraza voluntariamente como participación en la pasión redentora de Cristo. La doctora mística enseñaba que cuando el Espíritu Santo concede este don de intercesión poderosa, la mujer elegida experimenta literalmente en su propio espíritu el dolor de las almas por quienes intercede. Si ora por conversión de pecador endurecido, siente en su corazón la dureza de ese corazón impenitente como carga pesadísima que la oprime. Si ruega por liberación de alguien oprimido demoníacamente, experimenta en su propia alma la oscuridad espiritual que esa persona sufre si súplica por sanación de matrimonio destruido, percibe con claridad sobrenatural el sufrimiento de ambos cónyuges como si fuera su propio sufrimiento. Santa Teresa explicaba que este sufrimiento espiritual vicario no es masoquismo enfermizo ni depresión psicológica, sino participación mística auténtica en el misterio redentor de Cristo, que cargó sobre sus hombros los pecados del mundo entero. Las mujeres intercesoras que poseen este segundo don espiritual raro frecuentemente son incomprendidas incluso por católicos devotos que las acusan de ser demasiado sensibles, demasiado emotivas, demasiado preocupadas por problemas ajenos, sin comprender que esas mujeres están ejerciendo sacerdocio espiritual invisible que sostiene literalmente el mundo, impidiendo que la justicia divina destruya civilización corrupta que merece castigo. Cuando perdí a Miguel hace 8 años, descubrí en mi propio corazón este segundo don de intercesión poderosa que yo había experimentado vagamente durante toda mi vida sin comprenderlo claramente. Frecuentemente me despertaba en medio de la noche con urgencia apremiante de rogar por mi hijo, Santiago, aunque él estaba durmiendo pacíficamente en la habitación contigua, y solo años después, cuando él ingresó al seminario, descubrí que exactamente en esos momentos, cuando yo intercedía misteriosamente, él estaba atravesando batallas espirituales terribles contra tentaciones que amenazaban destruir su vocación sacerdotal. Un director espiritual sabio me explicó que Dios me había concedido este don específicamente para proteger la vocación de mi hijo mediante intercesión materna invisible. Y ahora comprendo que las noches de insomnio, rogando sin saber exactamente por qué estaba rogando, fueron participación en el plan providencial divino que está llevando a Santiago hacia el sacerdocio. Si tú experimentas esta urgencia interior inexplicable de interceder por personas o situaciones específicas, si frecuentemente descubres que tus oraciones coincidieron misteriosamente con crisis que tú no conocías racionalmente, Santa Teresa confirma que has recibido el segundo don espiritual raro que Dios concede a mujeres elegidas para ser intercesoras poderosas que sostienen el mundo mediante oración invisible. El tercer don espiritual raro que la Santa de Ávila identificó en sus enseñanzas místicas sobre gracias femeninas específicas es el don de maternidad espiritual, que va infinitamente más allá de simple maternidad biológica y se extiende a generación espiritual de almas para vida eterna. Santa Teresa enseñaba que este tercer don se manifiesta como capacidad sobrenatural de reconocer inmediatamente las necesidades espirituales profundas de otra personas y responder con amor maternal que nutre, protege, corrige, forma, acompaña a esas almas en su camino hacia santidad. La mujer que posee este don espiritual raro se convierte en madre espiritual de multitudes, aunque nunca haya tenido hijos biológicos propios, porque su corazón se expande con caridad sobrenatural, abrazando a todos los que sufren, todos los que están perdidos, todos los que buscan verdad, todos los que necesitan guía maternal firme pero tierna que los conduzca hacia Padre Celestial. La doctora mística explicaba en cartas privadas que ella misma ejerció esta maternidad espiritual
sobre cientos de monjas carmelitas que fundó en 17 conventos reformados, sobre innumerables laicos que buscaban dirección espiritual, sobre sacerdotes que necesitaban consejo sabio. Y ese don maternal espiritual fue precisamente lo que le permitió reformar el Carmelo entero, produciendo frutos de santidad que continúan hasta nuestros días. Si estos ensinamientos de Santa Teresa te están abriendo los ojos a dones espirituales que quizás posees sin haberlos reconocido claramente, suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque esto es solo el comienzo de lo que voy a revelarte. Y nuestra hermandad espiritual recibe mucho más. Videos exclusivos semanales donde explico profundamente cómo desarrollar dones místicos específicos que Dios concedió a mujeres elegidas, tu nombre recordado en oraciones especiales ante el Santísimo Sacramento, donde ruego específicamente por florecimiento de tus dones espirituales. Guías mensuales en PDF con ejercicios prácticos de Santa Teresa para cultivar gracias sobrenaturales que el cielo depositó en tu alma, y votas en encuestas decidiendo qué aspectos de espiritualidad femenina exploramos juntas. Únete haciendo clic en ser miembro del canal. Quédate hasta el final, porque el cuarto don espiritual que voy a revelar es tan extraordinario que cambiará completamente tu comprensión de lo que significa ser mujer católica. Llamada propósito divino en estos tiempos de enero de 2026. La característica distintiva de este tercer don de maternidad espiritual que Santa Teresa siempre enfatizaba es que produce en la mujer que lo recibe un amor sacrificial tan profundo que ella está dispuesta a dar literalmente su vida por bien espiritual de las almas que Dios pone bajo su cuidado maternal. La doctora mística enseñaba que la verdadera madre espiritual no busca comodidad propia, ni reconocimiento humano, ni gratitud de aquellos a quienes sirve, sino que se entrega completamente al bien eterno de sus hijos espirituales, incluso cuando ellos la malinterpretan, la rechazan, la critican injustamente. Santa Teresa relataba en sus escritos cómo ella soportó persecuciones terribles, calumnias dolorosas, rechazos de personas que ella amaba profundamente, pero nunca abandonó su maternidad espiritual sobre las almas que Dios le había confiado, porque ese don supernatural la impulsaba a amar con amor que participa del amor divino mismo, que es incondicional, inagotable, eternamente fiel. Las mujeres que poseen este tercer don espiritual raro frecuentemente sufren incomprensión incluso dentro de sus propias familias biológicas, que las acusan de descuidar responsabilidades domésticas por atender a extraños, sin comprender que estas madres espirituales están respondiendo a llamado divino específico que las constituye en canales de gracia maternal para generaciones enteras. Si tú experimentas este amor maternal sobrenatural que se extiende más allá de tus hijos biológicos, abrazando a todos los que necesitan guía, protección, formación espiritual, Santa Teresa confirma que has recibido el tercer don espiritual raro que Dios concede a mujeres elegidas para ser madres de multitudes en el orden sobrenatural. El cuarto don espiritual raro que la Santa Reformadora del Carmelo identificó en sus enseñanzas místicas es el don de fortaleza heroica que capacita a la mujer, elegida para enfrentar persecuciones, calumnias, sufrimientos extremos sin quebrarse ni abandonar la misión que Dios le encomendó. Santa Teresa enseñaba que este cuarto don se manifiesta como resistencia espiritual sobrenatural que va infinitamente más allá de simple valentía natural o terquedad. Psicológica es gracia específica del espíritu, santo que sostiene a la mujer en medio de batallas espirituales tan feroces que destruirían a cualquier persona que dependiera únicamente de fuerzas humanas limitadas. Laratra mística explicaba en sus escritos que ella misma experimentó este don de fortaleza heroica durante las décadas terribles cuando enfrentó oposición violenta de superiores eclesiásticos que intentaban destruir su reforma del Carmelo, cuando soportó enfermedades devastadoras que la mantenían en agonía física constante, cuando atravesó noches oscuras del alma tan profundas que parecía que Dios mismo la había abandonado completamente. Santa Teresa testimonió que sin este cuarto don espiritual sobrenatural habría claudicado 1000 veces, renunciando a la misión imposible que el cielo le había encomendado. Pero la gracia divina la sostuvo firmemente, permitiéndole completar obra que transformó la Iglesia Católica para siempre. La característica distintiva de este cuarto don de fortaleza heroica, que la Santa de Ávila documentaba cuidadosamente, es que no produce dureza de corazón ni insensibilidad al sufrimiento, sino que coexiste paradójicamente con ternura femenina profunda y compasión genuina por todos los que sufren. La mujer que posee este don espiritual raro no se convierte en guerrera fría e insensible, sino que permanece profundamente humana, profundamente sensible,
profundamente tierna, mientras simultáneamente ejerce fortaleza inquebrantable frente a oposiciones que quebrarían a la mayoría. Santa Teresa enseñaba que esta paradoja sobrenatural es señal inequívoca de autenticidad del don. La fortaleza meramente natural endurece el corazón, produciendo amargura y resentimiento. Pero la fortaleza sobrenatural, concedida por el Espíritu Santo, mantiene el corazón tierno y compasivo, incluso mientras resiste firmemente contra enemigos de la verdad. Cuando trabajo con manuscritos antiguos, he encontrado relatos documentados de mujeres santas que ejercieron este cuarto don heroicamente. Una fundadora católica soportó 20 años de calumnias devastadoras que destruyeron su reputación completamente, pero nunca respondió con amargura ni venganza, sino que continuó amando a sus calumniadores, mientras simultáneamente avanzaba implacablemente en la obra que Dios le había encomendado. Si tú has enfrentado persecuciones, calumnias, sufrimientos extremos, pero descubres que una fuerza sobrenatural inexplicable te sostiene, impidiendo que claudiques o te amargues. Santa Teresa confirma que has recibido el cuarto don espiritual, raro, que Dios concede a mujeres elegidas para misiones que requieren resistencia heroica. El quinto don espiritual raro que la doctora mística identificó en mujeres, llamadas a propósito divino específico, es el don de sabiduría mística que trasciende completamente conocimiento intelectual adquirido por estudio académico y penetra directamente en misterios divinos mediante iluminación sobrenatural del Espíritu Santo. Santa Teresa enseñaba que este quinto don se manifiesta como comprensión profunda e inexplicable de verdades espirituales que la mujer nunca estudió formalmente, pero que conoce con certeza absoluta, porque el cielo se las reveló directamente en oración contemplativa. La mujer que posee este don espiritual raro frecuentemente carece de educación teológica formal, pero habla sobre Dios, sobre la Trinidad, sobre misterios de la fe con profundidad que asombra a teólogos eruditos que dedicaron décadas a estudio, académicos sin alcanzar la penetración mística que ella recibió gratuitamente como don sobrenatural. La santa reformadora del Carmelo explicaba en sus escritos que ella misma era mujer sin educación formal en teología escolástica. Pero el Espíritu Santo le concedió sabiduría mística tan profunda que cuando doctores de la Iglesia examinaban sus escritos, descubrían que esta mujer simple había penetrado misterios divinos más profundamente que los tratados eruditos de los teólogos más brillantes de su época. La característica distintiva de este quinto don de sabiduría mística que Santa Teresa siempre enfatizaba es que produce en la mujer, que lo recibe humildad profundísima y desconfianza total en su propia inteligencia natural, reconociendo que todo conocimiento verdadero sobre Dios viene únicamente de gracia divina gratuita. La doctora mística enseñaba que las mujeres que poseen sabiduría mística auténtica nunca presumen de su conocimiento espiritual ni desprecian a quienes tienen menos iluminación, sino que se consideran a sí mismas ignorantes absolutas que dependen completamente de maestro interior, que es el Espíritu Santo enseñándoles misterios que ningún esfuerzo humano podría descubrir. Santa Teresa relataba que cuando directores espirituales o inquisidores examinaban sus experiencias místicas, ella respondía siempre con humildad perfecta, sometiendo todo su conocimiento espiritual al juicio de la Iglesia y reconociendo que podría estar equivocada en todo, si autoridades eclesiásticas así lo determinaran. Esta humildad paradójica, coexistiendo con certeza mística profunda, es señal inequívoca de autenticidad del don. La sabiduría meramente humana produce soberbia intelectual y terquedad obstinada, pero la sabiduría mística sobrenatural produce humildad que se inclina reverentemente ante el misterio infinito de Dios, que siempre trasciende cualquier comprensión creada. Si tú comprendes verdades espirituales profundas sin haber estudiado teología formalmente, si descubres qué palabras de sabiduría fluyen de tu boca cuando hablas sobre Dios, aunque tú misma te consideras ignorante, Santa Teresa confirma que has recibido el quinto don espiritual raro que Dios concede a mujeres elegidas para ser maestras místicas que iluminan a generaciones enteras. Estamos llegando a las revelaciones más extraordinarias que Santa Teresa dejó sobre dones espirituales, específicos que Dios concede a mujeres con propósito divino marcado en sus almas. Si quieres continuar recibiendo enseñanzas místicas profundas que transforman tu comprensión de tu propia identidad espiritual, suscríbete ahora mismo. Los miembros de la hermandad
tienen acceso a contenido que realmente cambia vidas. No solo teoría abstracta, sino guías prácticas en PDF cada mes, con ejercicios específicos para desarrollar dones, espirituales que el cielo depositó en ti, videos donde profundizamos sin límites en espiritualidad femenina mística, tu nombre mencionado personalmente en oraciones especiales, donde ruego por florecimiento pleno de tus gracias sobrenaturales, y comunidad de mujeres que caminan juntas descubriendo sus propósitos. Únete y sé parte activa haciendo clic en ser miembro del canal. Quédate hasta el final porque el sexto don espiritual que voy a revelar es tan poderoso que explica por qué ciertas mujeres cambian el curso de la historia humana aunque el mundo nunca conozca sus nombres. El sexto don espiritual raro que la Santa de Ávila identificó en sus enseñanzas sobre gracias femeninas específicas es el don de sufrimiento, redentor que capacita a la mujer elegida para unir sus dolores físicos, emocionales, espirituales al sacrificio de Cristo en la cruz, produciendo frutos salvíficos incalculables, para conversión de pecadores y liberación de almas del purgatorio. Santa Teresa enseñaba que este sexto don se manifiesta como comprensión sobrenatural del valor infinito del sufrimiento ofrecido, voluntariamente en unión con la pasión redentora de Cristo. La mujer que posee este don no evita el sufrimiento ni se queja amargamente cuando llega, sino que lo abraza conscientemente como oportunidad preciosa de participar en la obra redentora de Cristo, salvando almas que de otra manera se perderían eternamente. La doctora mística explicaba en sus escritos que el sufrimiento humano en sí mismo no tiene valor redentor alguno y puede incluso destruir espiritualmente a quien lo padece si lo enfrenta con rebeldía o desesperación. Pero cuando ese mismo sufrimiento es abrazado voluntariamente y ofrecido conscientemente, unido al sacrificio de Cristo, se transforma en poder salvífico sobrenatural que libera torrentes de gracia sobre el mundo. Santa Teresa testimonió que ella misma experimentó enfermedades devastadoras durante toda su vida adulta, dolores físicos tan extremos que la dejaban paralizada durante meses. Pero en lugar de lamentarse inútilmente, ella ofrecía conscientemente cada dolor como sacrificio espiritual, rogando por conversión de pecadores específicos. Y descubrió posteriormente que exactamente cuando ella sufría más intensamente, ocurrían conversiones milagrosas en personas que ella ni siquiera conocía personalmente. La característica distintiva de este sexto don de sufrimiento redentor que la Santa Reformadora del Carmelo siempre enfatizaba, es que produce en la mujer que lo recibe gozo espiritual paradójico, coexistiendo simultáneamente con dolor físico o emocional real. La mujer que posee este don espiritual raro no es masoquista, enferma, que disfruta del dolor en sí mismo, sino persona profundamente sana espiritualmente, que comprende con sabiduría mística que el sufrimiento temporal abrazado voluntariamente produce frutos eternos infinitamente más valiosos que cualquier comodidad terrenal pasajera. Santa Teresa enseñaba que estas almas víctimas elegidas frecuentemente experimentan éxtasis místicos precisamente en medio de sus mayores sufrimientos, porque Dios les concede consolaciones sobrenaturales que las sostienen y las fortalecen para continuar su misión redentora invisible. Cuando trabajo con manuscritos de santas carmelitas, he encontrado relatos documentados de mujeres que soportaron sufrimientos tan extremos que parecían inhumanos, pero sus rostros brillaban con paz sobrenatural y sus palabras destilaban gozo celestial porque comprendían perfectamente que estaban cooperando activamente con Cristo en salvación de multitudes. Un sacerdote exorcista me explicó que este don de sufrimiento redentor es particularmente importante en nuestros tiempos de enero de 2026, cuando el mundo está sumergido en hedonismo, que huye obsesivamente de todo dolor, sin comprender que el sufrimiento abrazado cristianamente tiene poder de transformar civilizaciones enteras. Si tú has experimentado sufrimientos intensos, pero descubres que en medio del dolor una paz inexplicable sostiene tu corazón y comprendes que tus padecimientos tienen valor. Redentor. Santa Teresa confirma que has recibido el sexto don espiritual raro que Dios concede a mujeres elegidas para ser víctimas de amor que salvan al mundo mediante participación mística en la cruz de Cristo. El séptimo y último don espiritual raro que la doctora mística identificó en mujeres llamadas a propósito divino específico es el don de visión profética que capacita a la mujer elegida para percibir planes divinos futuros, para discernir tiempos y estaciones espirituales, para advertir sobre peligros que vendrán si la humanidad no se convierte urgentemente. Santa Teresa enseñaba que este séptimo don se manifiesta como conocimiento sobrenatural de eventos futuros que Dios revela a ciertas almas elegidas no para satisfacer curiosidad humana,
ni para producir sensacionalismo, sino para preparar a la iglesia y al mundo, para lo que vendrá, permitiendo conversión antes de que sea demasiado tarde. La mujer que posee este don espiritual raro frecuentemente recibe en oración contemplativa visiones místicas, locuciones interiores, sueños proféticos que revelan aspectos específicos del plan providencial divino para tiempos futuros. La Santa Reformadora del Carmelo explicaba en sus escritos que ella misma experimentó múltiples revelaciones proféticas durante su vida. Vio místicamente la expansión futura de su reforma carmelita por todo el mundo siglos antes de que ocurriera. Percibió con claridad sobrenatural crisis que amenazarían la iglesia en épocas posteriores. Recibió advertencias específicas sobre peligros espirituales que enfrentarían generaciones futuras. Santa Teresa testimonió que estas visiones proféticas no venían de su propia imaginación ni de razonamiento humano, sino que eran revelaciones directas del Espíritu Santo que el cielo le concedía para bien de toda la iglesia. La característica distintiva de este séptimo don de visión profética, que la Santa de Ávila siempre enfatizaba con urgencia particular, es que debe ser sometido rigurosamente a discernimiento de autoridades eclesiásticas sabias y nunca proclamado públicamente, basado únicamente en experiencia. La doctora mística enseñaba que el enemigo falsifica frecuentemente este don produciendo visiones engañosas, locuciones demoníacas, sueños falsos que parecen revelaciones celestiales, pero que en realidad vienen de espíritu de error, sembrando confusión y miedo. Santa Teresa insistía que la mujer que recibe auténticas revelaciones proféticas debe siempre dudar primero de sus propias experiencias místicas, sometiéndolas humildemente a examen de directores espirituales ortodoxos. Y solo si esos guías sabios confirman autenticidad de las revelaciones, entonces puede compartirlas cuidadosamente para bien de la iglesia. La santa relataba en sus escritos que cuando ella recibía visiones proféticas, su primera reacción era siempre desconfiar de sí misma, pensando que podría ser engaño de su imaginación o trampa demoníaca. Y solo después de que múltiples directores espirituales examinaban cuidadosamente sus experiencias y confirmaban autenticidad, sobrenatural ella se atrevía a mencionarlas tímidamente. Esta humildad radical coexistiendo con certeza mística profunda es señal inequívoca de autenticidad del don. Las falsas profetisas presumen arrogantemente de sus revelaciones y rechazan todo examen eclesiástico, pero las auténticas profetisas dudan humildemente de sí mismas y se someten reverentemente al juicio de la iglesia. Si tú has experimentado visiones, locuciones interiores, sueños que parecen revelar aspectos de planes divinos futuros, Santa Teresa te ordena urgentemente someter todo a discernimiento riguroso de director espiritual ortodoxo antes de presumir que son revelaciones auténticas del cielo. Santa Teresa advertía con firmeza maternal particular que estos 7 dones espirituales raros que Dios concede a mujeres con propósito divino específico no son juguetes espirituales para presumir vanidosamente, ni herramientas para buscar reconocimiento humano, sino responsabilidades tremendas que requieren santidad heroica, humildad profunda, obediencia perfecta a autoridades eclesiásticas. La doctora mística enseñaba que cuanto más dones sobrenaturales una mujer recibe, mayor es su responsabilidad ante Dios de utilizarlos únicamente para gloria divina y salvación de almas, nunca para engrandecimiento propio ni satisfacción de vanidad espiritual. La santa explicaba en carta privada a una monja joven que había recibido múltiples dones místicos: hija querida, estos dones celestiales que el Señor te concedió no te hacen mejor que otras hermanas, sino que te colocan en peligro. Espiritual mayo eres, porque el demonio te atacará más ferozmente intentando que uses tus gracias sobrenaturales para vanagloria en lugar de servicio humilde. Así que responde a estos dones con temor santo, con humildad radical, con obediencia perfecta a tus superiores, reconociendo siempre que no mereces nada y que todo es gracia gratuita de Dios misericordioso. Esta enseñanza profunda de Santa Teresa es crucial para mujeres contemporáneas de enero de 2026 que descubren dones espirituales en sus almas. No presuman vanidosamente ni busquen plataformas públicas, sino que se escondan humildemente en oración profunda, desarrollando santidad interior antes de intentar ejercer ministerios externos, porque dones sin santidad producen destrucción espiritual, tanto en quien los posee como en quienes la rodean. Santa Teresa de Ávila enseñaba con sabiduría mística profunda que
Dios marca desde la eternidad a ciertas mujeres para propósitos divinos específicos que cambiarán generaciones enteras. Y la señal de ese llamado celestial es precisamente la presencia de uno o varios de estos 7 dones espirituales raros en sus almas. Hoy descubriste los 7 dones que el cielo concede a mujeres elegidas. El don de discernimiento sobrenatural de espíritus que protege contra engaños, el don de intercesión poderosa que libera torrentes de gracia sobre el mundo, el don de maternidad espiritual que genera almas para vida eterna, el don de fortaleza heroica que resiste persecuciones sin quebrarse, el don de sabiduría mística que penetra misterios divinos, el don de sufrimiento redentor que salva multitudes mediante participación en la cruz de Cristo y el don de visión profética que discierne tiempos y estaciones espirituales. Ahora tienes una decisión crucial que determinará si cumples el propósito divino para el cual fuiste creada. Reconocerás humildemente los dones que Dios depositó en tu alma, respondiendo con santidad heroica y servicio generoso. O los ignorarás cobardemente, desperdiciando gracias celestiales que podrían transformar el mundo. Hermanas del alma, si sientes el llamado del cielo a profundizar más en los senderos místicos de espiritualidad femenina que Santa Teresa enseñaba, únete a nuestra hermandad, haciendo clic en ser miembro del canal. Recibirás videos exclusivos cada semana con enseñanzas profundas sobre cómo desarrollar dones espirituales específicos que Dios te concedió. Tu nombre será recordado en nuestras oraciones mensuales ante el Santísimo Sacramento, donde intercedo personalmente por florecimiento pleno de tus gracias sobrenaturales. Recibirás guías mensuales en PDF con ejercicios prácticos de Santa Teresa para cultivar dones místicos que el cielo depositó en ti, y participarás en votaciones eligiendo los próximos temas porque esta familia espiritual se construye contigo. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita para no perderte ninguna revelación sobre tu identidad espiritual profunda. Comparte este mensaje urgentemente con todas las mujeres católicas en tus grupos, porque ellas necesitan reconocer los dones que Dios les concedió antes de que sea demasiado tarde. Escribe tu nombre y ciudad en los comentarios si reconociste alguno de estos 7 dones espirituales raros en tu propia alma y ahora comprendes que Dios te llamó para propósito específico que transformará vidas. Juntas caminamos estos caminos de luz, respondiendo al llamado celestial, que marcó nuestras almas desde antes de la fundación del mundo. Si estos contenidos profundos sobre espiritualidad mística femenina te están transformando, te recomiendo también visitar los canales de nuestros hermanos en esta corriente de luz a Nostradamus español, con análisis profundo de profecías antiguas que nos ayudan a discernir los tiempos críticos que vivimos ahora en enero de 2026. Y Puerta del Espíritu, con contenidos sobre Carl Jung, arquetipos femeninos del inconsciente colectivo, psicología profunda que complementa perfectamente el autoconocimiento espiritual que Santa Teresa enseñaba, apoyar otros canales que buscan, ¿verdad?, es fortalecer esta corriente de conciencia y transformación que tanto necesita el mundo sumergido en confusión. El mensaje que viene es uno que necesitas escuchar ahora mismo.